Sí, buenas tardes. Es un gusto, es un placer saludarlos, ya que Impacto Profético de México te va a impactar y te va a seguir impactando, te va a seguir inspirando y te va a seguir iluminando por medio de la Escritura, por medio de la Biblia. Es por eso que en esta grabación, en esta proclamación que se va a hacer para que se pueda escuchar por medio de la página del Face y sobre todo por el canal del YouTube, en el cual esta proclamación va a quedar lista por la noche. Vamos a seguir trabajando, se va a hacer el estudio y lo vamos a llevar a cabo. Hoy en este día me tocó estar aquí en este lugar de asistente, en el cual creo que es bueno estar también en estas áreas. Por eso es que en esta tarde-noche, escucha muy bien, la ministra Concepción de la Vara, ella va a proclamar esta palabra poderosa, en el cual ahorita les va a decir el título, cómo se llama esta proclamación, y sobre todo es para obediencia al Padre, porque religiosamente muchos dicen es para la gloria de Dios, y religiosamente dicen muchas cosas, ¿verdad? Pero realmente la ministra Concepción de la Vara va a hacer una proclamación. Estén muy atentos. Ya puede pasar adelante. Amén, amén. Buenas tardes. Estamos aquí en este lugar con una encomienda de parte de Dios, de traer un despertar a este territorio, un despertar de las mentes, un despertar de las conciencias, donde una mente despierta es sensible a la voz de Dios. Una mente despierta es sensible a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios. Por eso esta tarde estamos con toda la cobertura de Dios para traerte esta palabra que va a traer un despertar en toda persona que escuche este mensaje. Damos gracias a Dios porque ese despertar te va a traer ese conocimiento, te va a traer esa revelación de la verdad del Padre, esa revelación que por tanto tiempo puedes haber tenido dormida. No puedo decir escondida, porque la palabra de Dios está a la luz, la palabra de Dios no se esconde. Estamos moviéndonos en un ámbito de luz y estamos aquí para despertarte. Amén. Amén. Y esta tarde el mensaje será del rechazo a la exaltación. Y estamos hablando de Yeshua, estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando del Rey del reino de Dios que ha venido a establecerse aquí en la tierra. Y voy a leerte la porción bíblica o el mensaje central de esta proclamación. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Así es. Este mensaje se lo dio Jesús a Jerusalén. Jerusalén era un pueblo desobediente a la Escritura, desobediente al mandato de Dios. Y por esta razón, Cristo fue rechazado. Primeramente fue rechazado por la nación judía, que era su nación,
En Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Siendo de la misma nación, no le recibieron, lo rechazaron. También fue rechazado por el pueblo de Nazaret, un pueblo donde él creció. Dice en Marcos 6:3: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Lo veían poca cosa porque de niño lo habían conocido. De niño lo habían visto crecer. Y él era hijo de José, un carpintero humilde. Por esa razón él fue rechazado, porque lo veían poca cosa. Fue rechazado también por los principales sacerdotes y los gobernantes de ese tiempo. Dice Lucas 23:18: mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. En ese tiempo, el rey Herodes, en la festividad de la Pascua, siempre liberaba a un preso. Mas él les dijo: voy a liberar a uno. Y puso a Jesús y puso a otro prisionero llamado Barrabás. Mas sin embargo el pueblo dijo: suéltanos a Barrabás. Ahí se notó también el rechazo que le tenían a Jesús. También fue rechazado por los gadarenos, porque dice Mateo 8:34: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Cómo la ves? Le dijeron a Jesús: vete de aquí. Cuando Jesús había liberado en esos días a un endemoniado de Gadara. Gadara era la región donde había liberado a ese endemoniado. Pero lo rechazaban aún así. ¿Por qué? Porque preferían sus intereses materiales y personales. Ahí era una granja de cerdos. Y resulta que al momento que él libera al endemoniado, los mismos demonios le piden a Jesús que los envíen a ese hato de cerdos. Y Jesús así lo hizo. Pero esos cerdos se fueron por un despeñadero, porque iban con los demonios, con esas fuerzas de demonios, con esas fuerzas malignas, con esas fuerzas oscuras, con esas fuerzas de tinieblas. Jesús conocía las Escrituras, por eso él le decía al pueblo de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, le decía, que él quiso juntar a los pollitos, así como juntar al pueblo con Dios, así como los pollitos quieren estar bajo las alas de su madre. Así él quería juntar al pueblo de Israel con Dios, que hicieran unidad el pueblo de Israel con Dios y con el Espíritu de Dios, pero eso no lo pudo lograr Jesús. Él sabía de las Escrituras, sabía de las profecías que estaban contra Jerusalén. En Jeremías 9:12 dice esta profecía: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Esa era la razón.
Esa era la razón de que esa tierra había sido asolada como un desierto. Porque dejaron mi ley, dejaron mis estatutos, dejaron mis mandatos, los cuales yo envié para que los obedecieran y que anduvieran conforme a ellos. Mas sin embargo no los obedecieron. En Miqueas 3:12 dice también otra profecía para Jerusalén. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Aún así, Jesús les enseñaba de esas profecías, de esas escrituras. Jesús les enseñaba. Pero ¿qué pasa? Que a veces estamos viendo la tempestad y no nos hincamos. Estamos viendo que algo viene, estamos viendo que algo se aproxima y no nos hincamos y no obedecemos y tomamos en poco la palabra de Dios. Pero hubo desolación y hubo abandono. Dice en Isaías 1:8: y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Jeremías 2:15: los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron la tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador, en desolación y en abandono. Déjame decirte que un lugar, una población queda asolado cuando no hay medios de subsistencia. No hay agua, la tierra no produce, el ganado se muere. Y así estaba Jerusalén, como les habían profetizado. Dice Hechos 7:43: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. El pueblo de Jerusalén cayó en idolatría. Adoraban, fíjese muy bien, la estrella del dios Renfán. Esa era una imagen que ellos se habían fabricado. Era un dios de barro que ellos mismos lo fabricaron para adorarlo. Por eso él les dijo: os transportaré más allá de Babilonia. Por eso los exilió a Babilonia. ¿Y qué es lo que sucede en nuestros días? Tal vez ese dios Renfán que ellos adoraban a lo mejor no existe, pero existen otros dioses. Existe un estandarte que le llaman Virgen. Existe otro estandarte que le llaman San no sé qué y San no sé qué. Y a esos adoran. En la actualidad, aunque no lo creas, a esos adoran. Y todavía se quejan de que la bendición no llega a su casa. Así como sucedió en aquellos tiempos que Jerusalén se quedó sola, que se quedó asolada, que se quedó destruida. No sé qué esté pasando. No sé qué esté pasando en estos momentos en tu entorno, en tu casa, en tu familia. Pero necesitas reflexionar y pensar qué acciones estás llevando a cabo que entorpecen que la bendición llegue a tu hogar. En 2 de Crónicas 37 dice: no seáis como vuestros padres y vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No sigas con la tradición que te heredaron tus padres, que te heredaron tus hermanos.
No sigas con esa tradición de adoración a ídolos, como lo hizo el pueblo de Jerusalén y del cual Jesús siempre les recordaba. Por eso Dios los entregó a desolación. En Jueces 16:20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las ostras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Recordemos que Sansón fue un hombre de las Escrituras, fue un hombre al cual Dios le dio una fuerza divina, que él podía matar leones con esa fuerza que tenía, pero también le dio varias encomiendas. Una de ellas fue que no se cortara el cabello, porque en el cabello residía esa fuerza que él tenía. También le dijo: no te unas con mujeres que no creen en mí. Y él no escuchó, él no obedeció. Y ya sabemos lo que le pasó a Sansón. Esa mujer filistea con la que él se unió le cortó el cabello, él perdió la fuerza. Pero déjame decirte que él tuvo una oportunidad. Antes de perder la vida, el Señor le devolvió esa fuerza, pero perdió la vida en ese intento. Él no sabía que Jehová se había apartado de él. Pero es que a veces el pueblo es terco. La terquedad es una maldición, tal vez heredada, tal vez heredada, pero esas maldiciones tenemos que echarlas fuera. Jesús en nuestra vida, en nuestro interior, Él nos ayuda a echar fuera toda esa cadena de maldiciones que podamos traer arrastrando. Esa terquedad es una maldición. Éxodo 32:9 dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es dura de cerviz. Ese pueblo era muy duro, era un pueblo incrédulo, era un pueblo desobediente. En 2 de Crónicas 24:19 dice: y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Al contrario, a los profetas los apedreaban. Jesús mismo dice: Jerusalén, Jerusalén, que Dios te envía profetas y tú los apedreas. Ellos los apedreaban y los mataban a los profetas. ¿Por qué? Porque ellos no querían escuchar. No querían escuchar a los profetas. Eran de dura cerviz. Mas la compasión de Yeshua es grande y es protectora. Él se compadece del infortunado. Dice Mateo 20:34: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Él hizo muchos milagros más en personas que no tenían la vista, que eran ciegos de nacimiento. Él les recobró la vista. Muchos milagros hizo. Él tenía compasión también por el leproso. En ese tiempo había lepra. Dice Marcos 1:41: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, le dijo, y sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Puedes creer? Yo sí creo. Yo sí creo que Jesús es nuestro sanador, que Jesús es nuestro libertador. Él nos liberta de enfermedades, de yugos de opresión que podamos estar teniendo, y Él nos sana
nos salva, nos restaura, nos redime. Jesús siempre quiso llevar al pueblo a una reconciliación con Dios. Él siempre quiso hacerlo porque a eso vino. En 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Él siempre buscó esa reconciliación. Él rogaba al Padre. Él fue el intermediario entre el Padre y nosotros. Él siempre buscó que fuéramos uno con Dios. Así como Él era uno con el Padre, Él también quería que nosotros fuéramos uno con Él. Y dice Juan 7:33: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Juan 14:28: ¿habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Cuando Él iba a ascender al Padre, ellos no lo creían. No creían que Él se iba a ir, mas sin embargo tampoco querían que Él se fuera. Yeshua es merecedor de toda exaltación, como dice el título de este tema, del rechazo a la exaltación. Él es merecedor de toda exaltación. Él es digno de toda exaltación. Amén. Amén, amén. Dice Salmos 113:3: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Te alabamos, Señor. Te alabamos esta tarde, Señor, porque tú eres merecedor de toda exaltación, Padre. Filipenses 2:9, 10 y 11: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta noche tú puedes confesar al Señor. No es que le confieses tus pecados, no, Él ya los conoce, pero tú puedes decirle al Señor: Padre, quiero confesarte esta noche como mi Señor, como el Señor de mi vida, como el Señor al que yo tengo que obedecer, como el Señor que merece toda exaltación, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque lo exaltamos. ¿Por qué lo exaltamos? Porque su nombre es más alto, su nombre es más fuerte, su nombre sobre todo es. Dice Apocalipsis 5:12 que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él fue inmolado, pero Él es digno. Él es digno de todo el poder, de toda riqueza, de toda sabiduría, de toda gloria, de toda alabanza. A Él correremos, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Sé levantado esta tarde. Corre a Jesús.
corre a Jesús esta tarde. Si quieres ser levantado por Jesús, ven a Él. Alza tus brazos y dile: yo quiero ser levantado por ti. Quiero vivir bajo el amparo de tus alas, así como Jesús dijo. Así como esos pollitos que buscan la protección de su madre. No quiero caer en desolación, no quiero que haya sequedad en mi territorio, no quiero que haya contaminación de las aguas de este territorio, que el verdor de la hierba sea el alimento para el ganado y que mi casa sea una casa donde pueda habitar Jesús. Anhelamos tu protección, Señor, anhelamos tu protección. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Dios te bendiga esta tarde. Así es, así concluimos de esa manera. Así concluimos y damos un aviso con tiempo. El próximo sábado no vamos a tener servicio. No vamos a tener servicio aquí en la sede, que va a ser día 9, ¿verdad? No vamos a tener servicio, pero Impacto Profético de México te va a seguir impactando, te va a seguir inspirando, te va a seguir iluminando por medio de la escritura bíblica. Esa es la asignación que está en este mover, en esta asignación. Así que damos gracias a Dios por la vida de la ministra Concepción, que ella proclamó esta palabra para que el nombre de Dios sea conocido, pero sobre todo el reino se siga extendiendo, que se siga llevando a cabo lo que viene siendo el reino, estableciéndose aquí en la tierra. Bendiciones.